Muy bien, bienvenidos todos a esta noche de historias de historia familiar del grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Hoy tendremos como invitado especial al hermano Julio César Penagos. Él es de Guatemala, ¿verdad? Y hoy tendremos a su historia. Julio, bienvenido con nosotros. Muchas gracias y bienvenidos a todos los hermanos. Ok, tenemos algunos hermanos para que sepas. Tenemos de México, de Perú, tenemos de Bolivia, de Chile, tenemos de República Dominicana, Panamá, no sé si Nicaragua, tenemos algunos de Guatemala, ¿verdad? Entonces todos son bienvenidos, hermanos. Muy bien, Julio. Cuéntanos un poquito cómo fue tu niñez y dónde fue. Muy bien, para eso voy a compartir. Ok, voy. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se va a saber. Muy bien, muchas gracias. Ok, Julio, La verdad. acá estamos. Muy bien, entonces yo nací en 1976, el 21 de noviembre. Aquí podemos observar en estas fotografías a mis padres. Mi mamá se llama Rosa Alba, mi papá Julio César. Y del lado izquierdo miramos a mis abuelos maternos y abajo vemos a mi bisabuela materna y podemos ver ahí a mi mamá y a un tío. Del lado derecho vemos aquí a mis abuelos paternos, José María y Clementa Cruz, y vemos a mi bisabuela paterna, Josefa Penagos. Eh, si puedes continuar, Murphy. Por ejemplo, mi niñez, soy el cuarto hermano de, de tres hermanas. Tengo tres hermanas mayores y yo, el más pequeño. Eh, Siempre, por ejemplo, mi niñez fue una niñez muy bonita porque estábamos rodeados de un parque cerca de la casa donde participábamos. Pero, por ejemplo, mucha de mi niñez eh, fue basada también en la parte religiosa por medio de la Iglesia Católica. Entonces, en esa parte, en esa parte de la Iglesia Católica, eh, pues se cimentaron mis creencias, ¿verdad? Y entonces, aquí, por ejemplo, me ven cargando. Algo chistoso de esta parte es de que no llego al anda, ¿verdad? Se dan cuenta, miren la foto. Ahí yo colgando iba adelante. Participé como apóstol en un domingo de Ramos, ¿verdad? Y siempre aquí nos vestían de personas indígenas el 12 de octubre, ¿verdad? Cuando participábamos del Día de Guadalupe. Aquí tenemos a mis tres hermanas, estoy yo tocando el tambor y un primo, ¿verdad? Y aquí como bebé. Entonces, siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ya aquí cuando estuve de joven, entonces yo, por ejemplo, me bauticé un 14 de febrero de 1992. Y si ven esta foto de mi bautismo, ahí está Murphy, miren. En esta parte, ahí está Murphy, el del Hancock, el del Cárdenas y otro amigo, José. El día de mi bautismo fue algo peculiar porque cuando yo conocí la iglesia, eh, bueno, antes de conocer a los misioneros, yo tenía una sed de saber más de Jesucristo.
y tenía ese deseo de aprender de Jesucristo. Entonces yo fui con el sacerdote católico y le digo, padre, necesito tener una Biblia. Y entonces me dice el padre, no, porque Biblia solo aquí tengo en latín. Y fue una situación en la que nosotros utilizábamos algo que se llama el catecismo. Pero el catecismo son solo las historias de las parábolas de Jesucristo que cuentan, ¿verdad? Y las enseñanzas que dan. Pero yo le decía, yo quiero tener el deseo de estudiar la Biblia. Y fue tal mi deseo de que, bueno, el padre me rechazó, ¿verdad? Sí, me dijo que me pusiera en orden a las normas de la Iglesia Católica. Y entonces en una oportunidad estábamos en una cancha de básquetbol. Ese fue el plan de Murphy y de José, que íbamos a ir a jugar básquetbol porque me gusta jugar básquetbol. Y fuimos a la cancha y llegan los misioneros y entonces los misioneros nos invitan luego a limonada en su casa. Y luego nos dicen, miren, una, quieren escuchar una charla, ¿verdad? Entonces nos dieron la charla número 1, en la que habla acerca de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo y de la restauración. Cuando yo escuché esta charla por primera vez quedé muy impactado con la experiencia del profeta José Smith. Y, y en ese momento, cuando los misioneros compartieron su testimonio, yo supe que era verdad y ya no dudé. Entonces era como prácticamente un investigador de oro, ¿verdad? Para poderme bautizar. Pero les dije yo a los misioneros que no podía bautizarme, porque yo estaba para ese tiempo, estaba haciendo mi confirmación. Y entonces ya estaba la fiesta lista, ya estaba el traje mandado a hacer, ya estaba el padrino, ¿verdad? Ya estaba la comida, entonces yo no podía decirles nada a mis papás. Entonces yo les dije a los misioneros que tuvieran paciencia, que iba a hacer mi confirmación antes y luego me iba a bautizar. Eh, Decidí bautizarme un 14 de febrero porque era el día del cariño y era el día del amor y especialmente el amor de Jesucristo por cada uno de nosotros. Ellos me decían, bautícese ya, pero esa fue la fecha en que yo tomé esa decisión. En las fotografías que ven ustedes, por ejemplo, aquí vemos fotografías con nuestros amigos, ¿verdad? En ese tiempo se hizo un gran grupo de jóvenes que estaban en la rama. La rama no tenía mucho liderazgo del sacerdocio, ni, ni muchos miembros, pero jóvenes sí, sí estaban bastantes. Y, y entonces se fue fortaleciendo esa amistad entre muchos de nuestros jóvenes. De hecho, la primera vez que yo asistí a la iglesia, no era miembro aún, y en una actividad, un sábado, me invitaron para ir a hacer limpieza porque se iba a dedicar la capilla. Y entonces recuerdo yo que el elder Carlos H. Amado llegó a dedicar la capilla de Palín. Y entonces me decía un amigo, José, me decía, ¿qué sentís? Yo le decía, yo no sé qué siento, pero me siento feliz. Eh, Cuando yo empecé a ir a la iglesia, eh, bueno, me invitaron a ir a seminario. Creo que eso fue lo que hizo que mi testimonio en el Evangelio de Jesucristo y en la restauración fuera realmente más fuerte. Y, y entonces cuando yo eh, empecé a ir a seminario, me impactó tanto porque ahí estudiábamos la Biblia y teníamos Biblia. Y entonces fue un conocimiento, así como dice, ¿verdad? Que me deleitaba en las escrituras, en aprender de Jesucristo. A los 18 años ya me gradué, pero
lamentablemente mis papás no me dieron permiso a los 19 años para irme a la misión. Ellos decían que no me daban permiso. Entonces ocurrió un evento muy especial en la familia en el que, hubo un conflicto entre familias y entonces yo estaba en medio de los dos. Entonces mi mamá le dice a mi papá, ¿verdad? Mira, déjalo irse, así ya no está en el problema, ¿verdad? Y así fue como aceptó mi papá, ¿verdad? Llevarme darme permiso para irme a la misión. Yo serví en la misión Guatemala Norte del año de marzo de 1997 a 1999. Y en esta foto donde están mis presidentes de misión, el presidente Alan J. Parry, y en esta foto mis amigos Giovanni Sánchez de Quetzaltenango y José Martínez, que fuimos compañeros, ¿verdad? Y si ustedes ven a José, está aquí también, miren, en las fotos de arriba, que fuimos del mismo barrio, ahí del barrio Palín. Entonces, realmente el tiempo de la misión me sirvió mucho para poder salir adelante y aprender muchas cosas. Y lo que me ayudó fue haberme graduado de seminario. Recuerdo yo que nuestro líder misional nos ponía realmente a trabajar en la obra misional, siendo misioneros de barrio. Bueno, en aquel tiempo no eran misioneros de barrio, eran misioneros de estaca, pero trabajábamos, o sea que después de la escuela íbamos y cumplíamos con las horas de trabajo. Y creo que eso me incentivó a ser un misionero. Eh, Siguiente, Murphy. Dale la siguiente. Ya, ya la tengo. No se ve todavía la anterior. Ahí está. Ahora, dentro de mi niñez, ¿verdad? Y mi preparación, bueno, ahí está, miren la foto de chiquito, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, me gustaba declamar. Y aquí miren el que está aquí también, ¿ve? El segundo de izquierda a derecha. Murphy Sofoif. ¡Pum! Aquí pagábamos por llevar la bandera. Eran 10 quetzales el que quería tomarse la foto con la bandera. No, ahí fui abanderado. Y, por ejemplo, en mi experiencia académica que he tenido, me gradué de perito contador con especialización en computación comercial. Tengo un profesorado de educación media con especialización en computación. Eh, Me apasionó mucho estudiar el diseño gráfico. Tengo 50 cursos, 54 cursos de licenciatura en comunicación y diseño gráfico. 50 cursos de licenciatura. Sí, Ujú. la, Es un hermano que está lamentable, hablando de la historia familiar. lamentablemente no me pude graduar. No me pude graduar de diseño gráfico porque en el año 2019 mi mamá enfermó y lamentablemente ella murió. Y, y entonces ese semestre fue bien difícil para mí. Eh, entonces en enero, cuando yo llegué a retomar mi carrera, me dijeron que habían cambiado pensum, ya no pude terminarla y que la única manera era volverla a empezar. Entonces dejé ahí esa carrera, pero empecé a estudiar una carrera de licenciatura de Administración y Gestión en Políticas Públicas, con especialización en la tecnología de la información. El año pasado cerré la carrera y ahorita llevo el primer semestre de maestría en informática forense.
Entonces, cuando termine mi maestría, me van a dar los dos títulos, ¿verdad? Para no hacer la tesis, ¿verdad? O sea, es realmente eh, un trampolín que utilicé para eso. En la parte laboral, siempre me he dedicado a la educación. Em, Desde que regresé de la misión, cuando, cuando regresé de la misión, me ofrecieron trabajo para ir a trabajar al CCM como instructor. Y creo que ahí entró el amor por la docencia también. Luego tuve la oportunidad de ser maestro de computación y entonces es donde empecé a estudiar el profesorado. Eh, Ahora trabajo para un colegio, ¿verdad? El colegio Cambridge. Y trabajo también para una fundación que hemos organizado, que hemos fundado con el propósito de dar educación. La fundación se llama Fundación Prometeus y nos dedicamos a dar educación a las áreas, especialmente a las aldeas en Alta Verapaz, que tienen escasos recursos. Hay muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar y, y pues antes lo que hacíamos era traer a los jóvenes a Guatemala para que pudieran estudiar, pero salía muy caro. Y ahora pues lo que hacemos es llegar allá. De hecho, ahora estamos construyendo con el apoyo de muchos hermanos una escuela para que ya tengan un lugar. Ahorita estamos alquilando, pero esta semana vamos a ir a poner el piso, vamos a poner la lámina para que ya los jóvenes puedan estar ahí. Entonces, en la parte profesional, pues mi función principal es la educación. Ahora quiero hablarles un poquito acerca de mi familia. Si puedes, Ya, ahorita se va a cargar. bueno, ¿Ya te cargó? todavía no, pero mientras se carga, quería decirles, hermanos, que realmente yo tengo a Murphy como mi mentor, ¿verdad? Sí, es mi amigo desde la infancia, pero más que mi amigo es mi guía espiritual, el que su testimonio eh, me, no solo él, sino la familia. Nosotros, por ejemplo, cuando llegábamos a la iglesia, la familia nos acogió y ellos tuvieron que cambiar su día de noche hogar porque todos los lunes en la noche hogar llegábamos todos los jóvenes a su casa para que todos pudiéramos tener nuestra noche hogar porque muchos de nuestros jóvenes o los jóvenes que estábamos éramos únicos miembros de la iglesia. Creo que esas cosas pequeñas han sido grandes aportes para nuestro testimonio. En el año 99 me casé con mi esposa, ella se llama Inge Audrey, y tenemos dos hijos, ¿sí? Kaylee y José. Ahora Kaylee ya tiene 24 años, José tiene 22 años, y parte de nuestra familia también son nuestros perritos que ven ahí que aquí atrás estaban va de ladrar, ¿va? Y le digo yo, Cajito, hace silencio, le digo. Entonces, realmente nosotros los consideramos parte de nuestra familia. eh, eh, Aún en los momentos difíciles, ellos siempre nos reciben con alegría si estamos enojados, nos alegran el día. Si estamos tristes, siempre están ahí con nosotros también. Entonces está la Beba, Caito, Inge y yo. Y en esta foto, en la foto que están aquí, estamos, por ejemplo, con mi suegra ahí atrás, y mi cuñado, sí, Spencer Ruiz, y hermana María Cristina Herrera, Arevalo. Mi suegra, es una misionera en historia familiar.
Ella se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Bueno, ahora ya no a indexar, sino a revisar, porque ya la indexación, pues ella ya pasó de miles y miles, entonces ya pasa a revisar. Y todos los días hace su historia familiar. Entonces, eh, eso puedo decirles de mi familia, ¿verdad? Siguiente foto, Morphy. Eh, entonces, en todo este tiempo, ¿verdad? Podemos decir que hemos crecido como familia. Tengo un hijo que acaba de regresar de la misión, sirvió en El Salvador Este, y mi hija decidió no servir, pero ella se dedicó a estudiar y el año pasado se graduó ella de licenciada en diseño gráfico de la Universidad de Galileo. Entonces, aquí fue cuando llevamos a nuestro hijo al aeropuerto cuando se iba a ir al CCM hace 2 años. Entonces, esa parte siguiente. Ahora quiero hablarles, por ejemplo, de las oportunidades que yo he tenido para servir. Realmente la iglesia ha sido realmente una fuente de aprendizaje para mí y para servir. Eh, He tenido varios llamamientos y dentro de esos llamamientos, por ejemplo, eh, antes de la misión, cuando empecé, fui líder misional, secretario auxiliar de barrio, secretario de barrio, maestro de seminario, consejero de los jóvenes. En la misión serví como líder de distrito, líder de zona, presidente de rama. Esta fue una experiencia muy, muy bonita porque creo que me dio una madurez espiritual más fuerte al saber que yo tenía eh, que ser el juez muchas veces con los hermanos en ese tiempo como misionero. Después de la misión, mi llamamiento fue miembro del Sumo Consejo. Luego me llamaron a ser consejero del barrio, del obispado de mi barrio. Luego fui líder de sumos sacerdotes. Serví como obispo del año 2006 al 2012. Eh, Luego serví 3 años como presidente de Hombres Jóvenes Destaca. Y los últimos 6 años y medio los serví como consejero en la presidencia de Destaca. Ahorita en diciembre me relevaron y ahora pues tengo la asignación de ser un facilitador de los cursos de autosuficiencia en el barrio, especialmente con los JAS y en educación. Dentro de otros llamamientos que he tenido, he sido misionero de servicio por 2 años de BYU Padway y obrero del templo de la ciudad de Guatemala. Entonces esto es un poquito de mi vida, mis hermanos. Y realmente yo estoy muy agradecido con el Padre Celestial porque he visto la mano del Señor en cada una de estas facetas de mi vida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Julio, por por la información y la trayectoria de lo que has tenido. Para que sepan, pues no les había querido decir, Julio y yo somos grandes amigos, ¿verdad? Yo lo conocí cuando llegó a la iglesia en la rama que teníamos y fue un joven muy bueno. De hecho, am, fui su maestro de seminario, su líder misional, muy trabajador, ¿verdad? Y muy buen seminarista, ¿verdad? En ese tiempo competíamos en el dominio de escrituras y era muy bueno en esto. Ahora, Julio, ¿cuándo es que nace tu amor por la historia familiar? Bueno, mi amor por la historia familiar creo que nació desde que me hice miembro de la iglesia. Aunque no tenía mucho conocimiento, empecé a hacer mi historia familiar, pero tuve muchos desafíos porque mi familia me decía cuando le preguntaba, les decía yo, mire tal cosa, tía, ¿para qué querés la información? Entonces no me querían dar información.
pero creo que he visto la necesidad de hacer la historia familiar a medida que he ido entendiendo el plan de salvación. Y, y realmente en mi familia me ha tocado realmente despedir a muchos miembros de mi familia, ¿sí? Han fallecido, por ejemplo, muchos tíos, mis abuelos, mis padres. El año pasado falleció mi hermana y, y creo que darles la oportunidad de que ellos reciban sus ordenanzas. Cuando yo recibimos la noticia del presidente Nelson, que ya solamente un mes esperar para hacer las ordenanzas, eso fue algo muy, muy maravilloso. Y, y entonces, según yo, durante todo mi tiempo, ¿verdad? Yo hacía mi historia familiar, pero estaba un poco equivocado, porque pensaba que mi historia familiar era solo mi árbol directo. Eh, un día, cuando vino la pandemia en el 2020, ¿verdad? Eh, bueno, como catedráticos, como maestros, cerraron el colegio, ¿verdad? Y no sabíamos ni qué hacer, entonces empezamos en clases en línea, pero le digo yo a mi esposa una vez, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy agregando unos nombres a mi árbol. Y fíjate que ahorita como está la pandemia, están indexando bastante. Entonces hay muchas partidas, ¿verdad? Entonces le digo yo, ¿me enseñas? Y en el 2020, pero eso fue el plus para mí, ¿verdad? Porque allí me interesé tanto en historia familiar que no dormía. Me decía ella, vení ya está el almuerzo, ahorita voy, ¿verdad? Y pasaba días, noche y no dormía. Y, y yo seguía agregando nombres, buscando personas. Y entonces eso, creo que en el 2020 me, me extiendo en mi árbol, ¿verdad? Antes pensaba yo que hacía la historia familiar en mi árbol, pensando que hacía 10 nombres al año, 20 nombres al año. Con eso pensaba yo, es suficiente, ¿verdad? O por ejemplo, ir 4 veces al templo, es suficiente, ya con eso cumplimos. Pero creo que en el 2020 eh, fue el plus para poder, allí fue donde aprendí más y pude agregar más nombres a mi árbol. Y ahora cada año, pues trato la manera, ¿verdad? En cualquier momento por ejemplo, de hecho, cuando estoy estresado, la manera de desestresarme es venir a abrir mi árbol y a trabajar. Muy bien, muchas gracias, Julio. Dentro de todos tus antepasados que has podido encontrar, ¿quién ha sido el más difícil de encontrar y por qué? Mi abuelo materno, mi abuelo Pedro. Mi abuelo Pedro, no vivió con nosotros. De hecho, yo lo vi solo una vez en mi vida. Él, él era de la antigua, vivía aquí en la capital, pero casi no se mantenía. Entonces él casi no llegaba. Entonces, información de él no he encontrado. De hecho, hoy no he encontrado la partida de nacimiento de él. Eh, pero, por ejemplo, no sé quiénes, hasta cierto punto, no sé quiénes son sus papás. Pero ya he ido indagando y he encontrado información porque la mamá, el papá de ellos, nos contaban unos tíos, ¿verdad? Que tenían unas familias, mi abuelo, ¿verdad? Y entonces me decía, Julio, investiga, me decía mi tío Adán, Julio, investiga, yo quiero saber. Entonces, de hecho hay una experiencia muy bonita que quisiera compartir con ustedes. Eh,
no teníamos información del abuelo Pedro, ¿verdad? Solo teníamos, habían dos nombres de dos tías y, y entonces un día con mi tío, hermano mayor de mi mamá, le dije yo, tío, ¿usted se acuerda de ellos? Ay, mi hijo, yo los visité cuando era joven. Tenía yo tal vez unos 16 años. Pero yo me acuerdo que por allí, por la zona 11 vivían. Y entonces un día le dije, vamos a buscarlos. Y le digo yo al tío, hagamos una oración. Y entonces me dice, mira, no, no es por aquí. Y nos fuimos a buscar casa por casa en la zona 11, ¿verdad? Y, y entonces me dice, es que era una casa María. Imagínense ustedes desde hace años. Casas amarillas habían un montón. Y, y es que eran dos portones, dos portones negros. Perdón. Y entonces le digo yo, mire, preguntémosle a este señor. Entonces se le pregunta y le dice, mire, ¿usted no conoce a tal y tal? Ah, no, me suena esa señora. Pero ¿por qué no le pregunta al señor que está allá, mire, en el árbol? Y entonces él tal vez sabe, porque él ha vivido más tiempo aquí. Y fuimos con el señor. Y que sí era el yerno de la tía, ¿no? Y entonces los encontramos. Y nos mostraron fotos y nos dieron más información del abuelo Pedro. Pero ellos por parte de su familia, porque solo era el papá, ¿verdad? Pero creo que nuestro Padre Celestial nos guía para encontrar a las personas. Eh, para mí fue un milagro eso, ¿verdad? Cómo realmente ir a buscar una aguja en un pajar, ¿verdad? Y encontrarlos. De hecho, los encontramos como en 20 minutos, ¿verdad? Y, y entonces compartimos con ellos. Ahora ya tenemos su contacto y pues el árbol de ellos pues ha crecido en mi árbol, ¿verdad? Porque ya están agregados ahí. Ok, muy bien, muchas gracias, Julio. ¿Y cómo has ido haciendo historia familiar siendo el único miembro de la iglesia? Un poco difícil porque mis tíos no me apoyaban mucho. De hecho, por ejemplo, en mi familia eh, hay una historia realmente que cuando estaba haciendo mi árbol, no me cuadraban las fechas, ¿verdad? Porque mi tatarabuelo se llama Alberto Jumique y Alberto Jumique tenía hijos con una señora que se llamaba Rosa Valcárcel y tenía hijos con otra señora que se llamaba Narcisa Valcárcel. Entonces yo tenía dudas, ¿verdad? Porque ellos se llevaban casi como 10 años. Y entonces yo tenía dudas de que por qué no cuadraban, o si Narcisa era Rosa o Rosa era Narcisa. Y apareció otra Rosa, que era mi bisabuela, ¿verdad? Entonces resulta que Rosa, mi bisabuela, Narcisa, mi tatarabuela, y Rosa Valcárcel, mi trastarabuela. Y entonces, en esa confusión, le digo yo a mi tía, tía, mire, ayúdeme. Ay, mi hijo, te voy a contar la historia, me dice. Resulta que tu abuelo Alberto eh, se casó con tu abuela Rosa, pero ya llevaban a Narcisa. Y cuando Narcisa creció y se puso bonita, se enamoró el abuelo Alberto también de Narcisa. Entonces en mi familia tuvieron hijos el abuelo Alberto con Narcisa y con Rosa. Entonces, cuando dice que en la aldea habían como 20 patojos jugando y todo en la casa, ¿va? Pero ya cuando crecieron, eh, ya se enteraron unos se quitaron el jumique, otros se quedaron con el Estrada, otros se quedaron con el Balcarce. Total, en el pueblo, en la familia, hay unos Estrada, que son mis tíos, unos Jumique, que son mis tíos, unos Valcárcel, que son mis tíos, y que son hermanos, ¿verdad?
pero, pero realmente son historias pues que uno las va aprendiendo mediante vas trabajando en la historia familiar, ¿verdad? Y hasta cierto punto he tenido experiencias donde he sentido que yo he conocido a esas personas. Entonces eso, sé que el Espíritu Santo es el que indica, especialmente cuando hemos hecho la obra por ellos. ¿Quién de tus familiares te hubiera gustado conocer y por qué? Bueno, me hubiera gustado conocer a mi abuela Josefa Penagos, eh, porque ella fue una mujer muy valiente, ¿sí? Eh, Mi abuelita Josefa, casi ninguno de sus esposos tiene los mismos hijos. Ella tuvo muchos esposos, pero cuentan, ¿verdad? De que ella sí no les aguantaba una, ¿va? Si se portaba mal, para afuera, ¿va? Entonces dice que el carácter de la abuelita Josefa, eh, pues era bastante fuerte. Pero dice que era una mujer muy amorosa. De hecho, por ejemplo, ella, nosotros no tendríamos que ser Penagos, sino Alneua. Pero ella dijo, no, aquí se le ponen Penagos. Entonces ella puso el apellido Penagos, ¿va? Ok, muy bien. ¿Algunos de tus consejos que nos podrías dar para poder nosotros hacer historia familiar? Bueno, yo creo que el consejo que mejor podemos tener es el de el profeta, el llamado al profeta, que estamos aquí para reunir a Israel, tanto de este lado del velo como del otro. Y, y si nosotros amamos a Jesucristo y si nosotros sabemos lo valioso que es la expiación, creo que el amor va a llegar por nuestros antepasados y el espíritu de Elías va a entrar. Eh, lo que yo les digo es, por ejemplo, que puedan ustedes expresar con los demás su conocimiento del árbol familiar. Por ejemplo, yo doy en el colegio, doy un curso que se llama seminario. Y seminario ahora es crear un proyecto de vida. Entonces, en el proyecto de vida es conocerse. Y entonces a mis alumnos que no son miembros de la iglesia, les pongo la actividad que hagan 300 nombres. Cada año lo he hecho de Family Search. Entonces ellos lo hacen por sus puntos, ¿verdad? Sin embargo, ellos están trabajando Family Search y son no miembros de la iglesia, tienen su cuenta como amigos y tienen que subir 100 recuerdos al año, 100 nombres y 100 partidas. Entonces, tuve una experiencia muy hermosa donde una mamá decía, la chica me dijo, fíjese, profe, que yo perdí a una hermanita, mi mamá perdió una hermanita, pero ella no le puso nombre. De veras, le dije yo, busquémosla. Y entonces la buscamos, ¿verdad? Buscamos a su mamá y que sí estaba el nombre de la hermanita ahí. Y dice que la mamá había crecido con ese dolor porque la niña murió, nació y murió casi inmediatamente. Y entonces que no le había puesto el nombre. Resulta ser que el padrino de ella vino y fue a sentar la partida y le puso un nombre. Y entonces cuando encontramos esa partida y se la llevamos, o sea, ella se la llevó a su mamá, dice que lloraron juntas. O sea que ellos tuvieron una experiencia espiritual muy linda y sin saber de historia familiar. Pero creo que somos también un instrumento en las manos del Señor para hacer milagros para las familias. Entonces no debemos de cansarnos, tenemos que trabajar en en el árbol familiar. Y yo quisiera que compartieras ahí cómo, por ejemplo, el número de personas.
que yo les decía, es que realmente no, antes yo pensaba que hacía la historia familiar, ¿verdad? La siguiente. Entonces, antes yo pensaba que hacía la historia familiar. Este es el número de personas que yo he podido agregar a mi árbol, ¿sí? En el 2008, 18, 50, 25. En el 2020, 1256. Y así he ido, ¿verdad? Entonces mi meta ahorita es subir. Tengo que hacer más de 222. Y, y así he hecho o sea, me pongo metas como tengo que lograrlo. Entonces, ahora para hacerlo, lo que tengo que hacer es buscar de mis familiares, ¿verdad? Y de hecho me ayuda porque he metido a a mis primos, a las esposas de los primos, a, entonces a los hijos, ¿verdad? Y una estrategia que me ha servido es Facebook, porque a veces no encuentro yo nombres, pero en Facebook los encuentro, encuentro fotos y de ahí puedo subir recuerdos también de ellos. Bien, muchas gracias. ¿Cómo fue la experiencia de hacer las ordenanzas del templo por tus padres? Esa fue una experiencia muy, muy linda. Eh, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir, mis suegros, mi esposa y yo, ¿verdad? Ellos fueron representados, bueno, cuando se sellaron, mi esposa y yo nos sellamos por ellos. Y, y mis suegros pues sirvieron después y nosotros como hijo, pero realmente fue una experiencia muy maravillosa. Y, y tuve la experiencia también de, de hacer las ordenanzas por mi hermana en el templo de Cobán y el presidente del templo me permitió hacer todas las ordenanzas, o sea, me dio los tiempos para poder hacerlo en un mismo día y creo que eso es una gran bendición, poder tener las ordenanzas por ellos y saber que ahora ya están en un mejor lugar simplemente porque uno hace la parte, ¿verdad? ¿O crees que va a ser la experiencia al volver a ver a tus padres? Va a ser buena, va a ser algo hermoso, porque mi padre cuando yo estaba en la misión, él quería bautizarse, pero mi mamá le dijo que no. Entonces, yo sentía a mi mamá que ella no quería de saber de la iglesia, ¿va? Ella me apoyaba y todo. Pero en el último viaje fuimos a Quetzaltenango y el presidente del templo la invitó a entrar a la sala de espera y les enseñó. Y eso cambió la vida de mi mamá y su perspectiva, ¿verdad? Porque ella pensaba, ¿por qué no la dejaron entrar ahí al templo? Por ejemplo, cuando yo me sellé. Y ella cambió y entonces me dijo, en cierta oportunidad, me dijo, hijo, eh, pues cuando yo esté, haces la obra por mí. Entonces creo que ella hasta cierto punto en vida aceptó el evangelio, ¿verdad? Y ahora que ella tiene sus ordenanzas, pues ya eso va a ser algo maravilloso. Julio, ha sido un gusto tenerte entre nosotros esta noche y preguntarte y saber mucho más de tu vida. Gracias por tu ejemplo, gracias por tu perseverancia, tu disciplina. Siempre que nos juntamos, siempre hablamos de historia familiar y sos mi gran ejemplo también. ¿Podrías ser tan amable de compartir tu testimonio con nosotros? Sí, hermanos, yo sé con todo mi corazón que Jesucristo vive. Cuando los misioneros me testificaron acerca de la veracidad del Evangelio, no lo dudé, sabía que era verdadero.
y trabajamos por eso. La historia familiar es una consecuencia de, del amor que Cristo tiene por nosotros al darnos los santos templos. Pienso siempre en los pioneros. Eh, este fin de semana fuimos a Cobán, por eso me resfrié, y decidimos pasar a un balneario ahí, pero de agua fría. Y yo decía, pero ¿cómo si esto está bien frío? ¿Cómo los pioneros aguantaron tanto? Y ellos sacrificaron sus vidas para darnos las ordenanzas, la casa del Señor. Yo sé con todo mi corazón que Cristo vive. Esta es su iglesia. El profeta Nelson es el profeta que Dios nos ha mandado para que nos preparemos para su segunda venida. Y aún lo mantiene el Señor con vida, para que nos guíe y nos enseñe. No sabemos cuánto más lo vamos a tener, pero yo sé de que la misión de Él, en su gran mayoría, ya la cumplió. Y nos dio todo para que nosotros realmente podamos valorar, valorar eso. Amemos el Evangelio, sirvamos con gozo y estudiemos las Escrituras. Como dice en las Escrituras, porque en ellas, ¿verdad? Encontramos para nosotros la vida eterna, que es conocer a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Y eso solo lo podemos hacer en la casa del Señor. Cristo nos ha dado su templo. Así es de que mientras más estemos en ese lugar santo, Él nos va a bendecir más. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, Julio. Gracias por tu testimonio. Hermanos que están acá esta noche, ¿alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta al hermano Julio Penagos? Yo le quiero preguntar, hermano Penagos, que si es una ONG donde usted trabaja allá en Alta Verapaz, Así es, una fundación. Sí. es ONG. Ah, Ujú. qué bien. Para que sepan, Julio sirvió en Cobán, en el área Quechí, y él está llevando la educación a ellos porque a veces no pueden hacerlo. Entonces, a veces pide colaboración de algunos miembros y ellos sostienen esto. De hecho, Julio tiene un colegio en la ciudad de Guatemala y es como una extensión de ese colegio allá para que ellos puedan estudiar y darles la oportunidad a los quechíes de poder estudiar y aprender a leer y escribir. Gracias, Julio, por esa gran labor que haces con ellos. ¿Alguien más Entonces quisiera el preguntar? hermano Julio habla tres idiomas, inglés, quechí y español. Sí, él habla muy bien quechí. Y now, Bayak. Y Qué seguro, bueno. hermana Vidaurre, usted seguro es familia con Julio, porque Julio tiene mucha familia en Palín y usted es de los Pais Sí, y eso estaba pensando. sí, Y él tiene que ser entonces familia suya. nos tenemos que poner al habla con él ahora que él ha avanzado, porque yo le hablé hace como 2 años, pero yo creo que por una mi amiga que se llama Amparo Penagos. De repente ella es nieta de su abuelito que andaste buscando. Así es. No, o sea que Amparo Penagos sí es, pero es del lado de los Penagos. Ujú. Sí, Sí, terminan siendo de la familia. antigua. Correcto. Pero mire, hay varios líderes, veo yo en Palín, porque está el elder que era Pineda, está usted, está el hermano Sofoifa. Señor, buenos líderes han salido de ese lugarcito tan precioso, Muchas donde hemos gracias. de tener familiaridad, claro. Seguro que sí, hermana. Ustedes con los Jumique y yo con los... Bueno, cuando me toque mi entrevista, entonces les voy a contar, Sí, ya va a venir la hermana Leticia a contarnos un día de estos de mayo. ¿verdad? Sí, muy bien, gracias, Sí. hermana Leti. ¿Hay alguien más que Bueno, quisiera preguntarle algo al hermano Penagaos o agradecerle por su historia?
Buenas noches. Buenas noches, hermana. Mm. Sí, gracias hermano por las palabras que usted nos da, pero me gustaría preguntarle qué orientación o consejo nos da a quienes estamos tratando de encontrar a nuestros abuelos y buscamos y buscamos y buscamos, pero todavía no logramos encontrarlos. Gracias. Bueno, el consejo que yo les doy es lo que yo hice. eh, por ejemplo, a veces queremos encontrar la línea directa y no la logramos. Pero lo que yo hice es agarrar a todos los penagos de Palín. Yo puse en buscar penagos de Palín y entonces empecé a meter a todos los penagos de Palín. Luego elegí Valcárcel y entonces empecé a meter a todos. Porque hay una manera de que aunque nosotros no los tengamos para el árbol directo, se pueden agregar como persona no, ¿qué? ¿Cómo se le llama? En No el árbol vinculada. No genealógico, conectada. no No conectada. vinculada. Ajá. Entonces, lo que yo hice fue hacer todo eso y luego ya fueron, ya se fueron uniendo ya pude encontrar más para el árbol y entonces fui haciendo las conexiones. Entonces, la clave es meter a todos los del apellido del pueblo de donde sea para poder encontrarlos. Gracias, Julio. ¿Alguien más que quisiera ¿Qué preguntarle? son penagos? ¿Qué son penagos? Es el apellido. Ah, ok. Es el apellido de ellos. Ujú. Hermano, una pregunta, ¿cómo no entiendo eso de que cuando uno o sea, pone toda la familia de ese apellido, pero no conectado? ¿Cómo así? O sea que, mire, pues, cuando uno en el árbol genealógico le da a buscar registro, Ujú. entonces usted va a buscar a una persona, pero posiblemente muchas veces no se encuentra. Entonces, lo que yo hice fue buscar en un municipio todos los que tenían el mismo apellido. Y entonces, ya teniendo eso, entonces cuando uno está haciendo su árbol o está agregando personas, pero como no es del árbol directo de uno, entonces hay una parte ahí donde dice agregar persona no conectada, o sea, al árbol personal, ¿verdad? Entonces Mm, ahí le genera un formulario donde usted va agregando la información de esa persona, ¿sí? O sea que habría que tener una clase, por ejemplo, para explicar ese punto, para que sepan cómo hacerlo, pero es la manera en que a mí me sirvió para poder luego encontrar ya a más personas. ya, Y por favor, interesante. agradeceríamos esa clase. Vamos a invitarlo para que Sí. nos enseñe. Pero sí, pues generalmente al ir agregando todos los apellidos en común de cierto lugar, entonces al final van saliendo hijos, nietos, primos y terminan siendo unidos a nuestro árbol. Es una buena técnica o una buena estrategia que podemos hacer al buscar Eh, nuestro Eso apellido. quiere decir que automáticamente si es familiar se va agregando. Sí, usted lo agrega como persona no conectada al árbol, ¿verdad? Pero a medida que usted va agregando y va agregando y va agregando, en algún momento uno de ellos llega a pegar con su árbol y entonces ya los tiene usted agregados. Ya. Gracias, hermano. Bueno, sí, porque lo Que que nos pasa es dé que una cuando usted, clase de cómo se hace ese. sí, vamos a pedirle a él que nos dé una clase de cómo Con agregar mucho personas gusto. no conectadas. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algo que agregar para agradecerle al hermano Julio por su tiempo y su historia? Agra- agradecerle pues por esa historia tan especial y tan bonita de que nos inspira a que podamos seguir nosotros adelante con la obra de historia familiar. Y la experiencia que él tuvo acerca del templo, realmente el asistir al templo y hacer las ordenanzas, que al principio él
no estaba, o sea, no lo hacía, pero del 2020 creo que dijo que empezó a asistir regularmente al templo. Y se puede ver la diferencia cuando uno empieza a asistir regularmente al templo, uno mismo va cambiando y va mejorando la vida. Nuestra propia vida se va mejorando. Aunque las cosas, las situaciones a nuestro alrededor se tornen un poco difícil, pues uno siente esa paz y esa seguridad de que el Señor está con uno. Gracias, hermano, por compartir su historia. A usted, hermana Mayra, gracias. Hermana Leti, levantó la mano. Sí, fíjese, hermano Sofoifa, que yo me doy cuenta que el Señor lo utiliza, porque cómo es que Él está incentivando a los alumnos a que abran su cuenta de Family Search, que metan tal información, consigan registros. Eso es maravilloso. Está haciendo un efecto multiplicador. Yo lo felicito y me alegro mucho por eso, porque él se ha aprovechado bien todas sus oportunidades y el Señor le va a conceder graduarse y nos va a dar mucho gusto saberlo. Mm. Gracias, hermana. Muchas gracias, hermana Leti. Ok, muchas Y gracias. qué bonito que él les diga a sus alumnos que me indexen, pues, para que no se pierdan como esas generaciones que luego a veces en el olvido no las ingresan. Sí, mire, es una tarea que hace él dentro de su materia que enseña, ¿verdad? Muchas Sí. gracias. Ok, entonces muchas gracias a todos por unirse esta noche. Julio, qué gustazo de verte, de saludarte. Gracias por tu... Hermano, Sí, hermana, perdón, quería yo tomar la palabra, pero no sé cómo poner la manita. no tenga pena, díganos. Gracias. Hablo de acá de México. Me da mucho gusto haberme conectado con todos ustedes. Saber que hay este tipo de obras, eh, en el sentido de que no solo lo comparte el hermano con la gente de SUD, sino también externamente. Y ahorita precisamente yo tengo un familiar que se me ha escondido y se me ha escondido, eso es un tatarabuelo de mi esposo. Y cuando dio el tip de que habría que buscar por el pueblo y por el apellido, pues ya me salieron ahorita 618,000, pero antes me salía una cantidad enorme, entonces pues le agradezco porque voy a empezar por ahí. Y sí voy a esperar con ansia esa clase de dónde poder tener ese extras, familiares no vinculados, pero que por ahí ya después entiendo que Family Search es tan inteligente y se retroalimenta, de tal manera que seguramente me va a decir, este es el correcto. Obviamente, primeramente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también utilizando las tecnologías. Le agradezco mucho, hermano, por haberte ser inspirado y usted haber invitado al hermano y llevar muy bien la clase de cómo ir, pues que vayamos nosotros también nutriéndonos, porque también el cómo uno pregunta y cómo ir dando los espacios ayudó a que tuviéramos tan edificante clase. Sí, hermana, muchas gracias. Muy bien, entonces gracias a todos por unirse. Termino con mi testimonio. Ah, el Señor jamás se equivoca y siempre nos da los medios, los recursos en el tiempo necesarios para que nosotros podamos conectar a nuestras familias. Que Dios pueda bendecirles y ayudarles en sus esfuerzos. No se desanimen, como todos nos dicen acá. No se desanimen. El Señor nos va a ayudar a ir encontrando aquellos que son más difíciles en nuestros árboles. Y cuando los encontremos, tendremos mucho gozo al hacer historia familiar. Y es un gozo único que viene cuando yo he podido esforzarme por medio de oración, de ayuno y dedicación, ¿verdad? Ustedes escucharon del hermano Julio su deseo de seguir adelante, ¿verdad? 2020 le cambió su vida a él, ¿verdad? Agregando todo lo de la pandemia, trabajó muy duro y cada vez que yo me junto con él hablamos porque somos del mismo pueblo y solo que no somos conectados todavía, pero somos del mismo pueblo, conocemos a muchas personas, pero él ha trabajado incansablemente en la historia familiar, ¿verdad?
y comparto esta entrevista esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.